Bueno, pues primero que nada quiero darles la bienvenida. Gracias por unirse a este webinar. Espero que la información proporcionada el día de hoy les pueda servir tanto en el ámbito laboral como personal. Em, es importante mencionar que los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser cuáles son los tipos de poderes y sus alcances, así como cuál es la forma de revocarlos, su temporalidad, cómo es que se otorga un poder notarial, qué es un poder notarial, qué es un poder y un mandato y cuáles son esas diferencias, ¿de acuerdo? Pues bueno, comencemos. Primero que nada, ¿qué es un mandato o un poder? Pues el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que le encarga, ¿ok? Aquí en este caso, pues se reúnen ambas partes, acuerdan cuál va a ser el acto jurídico o la tarea a realizar y pues de esta forma es que se configura, ¿no? Este mandato se puede aceptar ya sea tácitamente o de forma expresa. De forma expresa es que ambas partes estén y que el mandatario firme de que está de acuerdo con ese encargo o ese acto que va a cumplir. De forma tácita quiere decir que él al momento de ejercer ese poder o ese mandato ya está aceptando que puede o que va a hacer, a realizarlo, ¿ok? Entonces, el mandato pues se puede aceptar de esa forma, expresa o tácita. Asimismo, también el mandato o el poder eh, es, bueno, es gratuito o bien se puede pactar donde establezcan las partes un precio, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a representar y te voy a cobrar tanto, ¿no? O voy a realizar ese acto o ese encargo que tú me estás eh, pidiendo a cambio de tal cantidad, ¿ok? Normalmente es gratuito, o sea, la verdad yo personalmente o en mi experiencia no me ha tocado alguno donde sea, te voy a cobrar tanto por representarte, ¿no? Pero sí es importante tener presente que puede ser o se puede dar esas opciones. Asimismo, el mandato o el poder tiene otra característica que es escrito o verbal. Nosotros siempre sugerimos que sea escrito, sin embargo, también existe la forma de que se dé de forma verbal. El Código Civil Federal establece ciertos requisitos y ciertos límites para que pueda ser verbal. Esto lo limita o lo topa en cuestión de el monto de la operación o del negocio que se vaya a realizar, o sea, para que el poder para el cual te están otorgando no sobrepase de cierta cantidad. Y si ese poder no sobrepasa o ese negocio no sobrepasa esa cantidad, se te puede otorgar el poder de forma verbal. Sin embargo, si sobrepasa ese límite, debe de ser de forma escrita, ¿ok? Ahora, el mandato escrito, que, que es el que en el día a día es el que más se utiliza, puede otorgarse de diversas maneras. La primera es mediante escritura pública. Es en el que se acude ante un notario o un fedatario público para que él dé fe de que se está otorgando y que también se asegura de que la persona sea capaz para poder otorgar ese poder, ¿ok? Y es en el que nos vamos a enfocar esta ocasión, que va a ser el de escritura pública o el poder notarial. También puede ser mediante escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos, y ratificadas las firmas ante notario público. Es decir, podemos hacer un documento donde diga yo te otorgo el poder para actos de administración y firman otras dos personas que van a fungir como testigos y
una vez que firmamos ese documento, acudimos con el notario público, o bueno, o juez de primera instancia, o jueces menores o de paz, o ante el funcionario o empleado administrativo, según corresponda, y ante ellos se ratifican las firmas. Es decir, ratificar las firmas es que les conste a esas personas o a esos, en este caso al fedatario público o al juez, de que efectivamente las personas que están firmando como mandante y como mandatario y como testigos están de acuerdo con el acto que están celebrando y rubrican o ratifican o realizan su firma ante ellos. Y pues la tercera opción es mediante carta poder sin ratificación firmas. Esta es la que conocemos como carta poder simple, la que únicamente pues la firma el poder dante o el mandante y con eso es más que suficiente, ¿no? Esta, pues como bien sabemos, aplica solo en ciertos trámites, pues a donde no requiera como gran, pues por así decirlo, representación, o sea, o que donde se tenga que acreditar, pues de alguna forma, o asegurarse que la persona que otorgó el poder, pues sí es la que está firmando, ¿no? Entonces, esta carta poder simple, pues en ocasiones lo utilizamos, no sé, vamos a hacer un trámite en el agua, ¿no? Respecto de un inmueble. Entonces, con una carta poder simple es más que suficiente para que se pueda realizar. Entonces, esas son las tres opciones como se puede dar el mandato escrito, escritura pública, privado, donde firmen el otorgante y dos testigos y se ratifiquen las firmas, o en carta poder simple sin ratificación de firmas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de mandato o poderes? Vamos a empezar de lo general a lo particular, ¿ok? El mandato del poder se divide en dos, en general y en especial. Y en general se subdivide en poderes generales para pleitos y cobranzas, en poderes generales para administrar bienes y en poderes generales para ejercer actos de dominio. Esto lo pueden encontrar en el artículo 2553 y 2554 del Código Civil Federal. Es importante mencionar o hacer precisión respecto al fundamento legal que les estoy proporcionando, que es el Código Civil Federal en el que yo me estoy basando. ¿Por qué? Porque en cada entidad, al menos son 8 estados, me parece, que en el que se modifican los términos o los requisitos para estos poderes. Al final, los tipos van a seguir siendo los mismos en todos los estados, ¿no? Lo único que cambia son temporalidades o requisitos, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo me quise basar en el Código Civil Federal para hacerlo de una forma como más general y nos aplique bueno, de forma general y no enfocarme solo a un estado, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejando eso a un lado, regresamos en los poderes solo es general y especial, y el general se subdivide en tres tipos. Ahora, ¿qué es el poder general? El poder general sirve para una serie indefinida de actos jurídicos y no se agota con su uso. Es decir, tú lo puedes seguir usando y usando para el acto o para el ejercicio que te encargaron, ¿no? Por lo tanto, bueno, el apoderado va a poder realizar múltiples gestiones en representación del poder dante hasta en tanto no se ha revocado el poder o bien hasta que no fallezca una de las partes, ¿de acuerdo? Pueden comprender, el poder general puede comprender los tres tipos o cualquier combinación de ellos y pueden ser amplios o limitados en sus alcances en cuanto a las facultades conferidas. Es decir, aquí, pues bueno, ya sabemos que el poder general puede ser para sin fin de actos jurídicos, ¿no? Para que me representes, para que hagas el trámite, para que firmes el contrato, para que manejes mis cuentas bancarias,
bueno, dependiendo si es actos para actos de administración, para de dominio o para pleitos y cobranzas, ¿ok? Estos tres los puedes unir en un mismo documento donde digas, quiero que sea solo pleitos y cobranzas y actos de administración, o solo quiero que sea dominio con actos de administración y así. O sea, tú los puedes combinar y no hay ningún problema, ¿ok? Aquí, pues sí, hacer nuevamente la precisión de que va a ser para cualquier, o sea, el poder general es para hacer cualquier acto jurídico y no se va a agotar, o sea, puedes utilizarlo las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el poder general para pleitos y cobranzas? Este poder se va a utilizar para la representación en juicios y para realizar toda clase de gestiones de cobros, siempre y cuando que no implique el ejercicio de actos de dominio o de administración, además de atender controversias a nombre de la persona que otorga el poder, ¿ok? Aquí, por ejemplo, únicamente es, por ejemplo, oye, necesito que me representes en un juicio y que tú acudas a las audiencias por mí. Aquí, este poder es el que nos va a servir para poder hacer esa representación, ¿ok? O, ¿sabes qué? Tengo un pagaré. Aquí se mezclaría un poder general para pleitos y cobranzas y un poder para títulos y operaciones de crédito, ¿ok? Entonces, este poder va a ser únicamente para realizar juicios o gestiones de cobros. Y al momento de otorgarse, únicamente va a bastar que en la escritura se diga que se otorga con esas facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entienda que están otorgados de forma general y que no tienen limitación alguna, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también regresando al punto de que se puede mencionar la limitación, es decir, oye, yo solo quiero que me representes, te voy a otorgar un poder para pleitos y cobranzas, pero únicamente para juicios que tengan una cuantía o que no sobrepasen los 100,000 pesos. O sea, ahí estamos poniendo una limitante, ¿no? Que va a operar de esa forma. De lo contrario, si no se establece ninguna limitación, va a ser general y va a poder utilizarlo para cualquier operación, ¿de acuerdo? Ahora, pasamos al poder general para actos de administración. En este poder este poder sirve para que el apoderado administre bienes e intereses del mandante, teniendo toda clase de facultades administrativas, tanto en bienes o intereses, por ejemplo, cuentas bancarias o negocios. Aquí se puede establecer este poder para que digas, oye, ¿sabes qué? Necesito que me administres mi negocio y para administrarlo, pues, o dentro de mi operación necesito que firme ciertos contratos de prestación de servicio. Ok, pues revisamos si cuentas con esa facultad y cuando tú tengas para actos de administración vas a poder firmar esos contratos, ¿no? O, ¿sabes qué? Necesito contratar el internet, el cable de mi empresa. ¿Tienes actos de administración? Sí lo puedes hacer, ¿ok? Eso es para lo que nos va a servir. Respecto a las cuentas bancarias, también nos va a servir eh, es, se puede utilizar de forma general, o sea, con que diga poder general para actos de administración, tú puedes administrar esas cuentas bancarias, ¿ok? Y únicamente va a bastar expresar que se dé con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, o sea, no va a haber limitación alguna, aunque diga poder general para actos de administración, va a ser más que suficiente. Ahora,
Respecto al poder general para ejercer actos de dominio, se entiende como el conferido sin limitación alguna. Es decir, con el poder para actos de dominio puedes hacer prácticamente todo. Entonces aquí sí les sugerimos que tengan cuidado, que siempre que vayan a otorgar poderes, siempre vean cuál es el objeto o la finalidad de ese poder y que si es necesario se otorgue pues el poder general o sea, si es muy, muy necesario, pues es poder general para ejercer actos de dominio, si no, un poder especial donde se delimite para qué fin u objeto lo requieren, ¿ok? De lo contrario, este poder, o sea, siempre que igual estén en alguna operación donde les digan, no, ¿sabes qué? Me tienes que otorgar poder para actos de dominio, sí les sugerimos y les recomendamos que revisen bien si realmente es necesario que se otorgue ese poder. ¿Por qué? Porque el apoderado va a tener las facultades de dueño. Es decir, o sea, él va a poder decir, yo soy el dueño del coche, yo soy el dueño de la casa, yo soy el dueño de la empresa. O sea, es completamente amplio este poder, ¿ok? Y pues aplica para cualquier tipo de trámite, incluyendo aquellos actos jurídicos que puedan realizarse con los poderes para actos de administración de bienes o pleitos y cobranzas que acabo de explicarlos. Es decir, con que yo tenga únicamente un poder general para ejercer actos de dominio, es suficiente y basta para yo poder hacer tanto eh, la administración de bienes como para poder representar en un juicio a una persona, o bueno, que esté involucrado el bien, ¿no? Que quiera defender. Entonces, sí, aguas con este poder, es muy riesgoso el otorgarlo, así que siempre recomendamos que sean asesorados por una persona con, en este caso, pues algún abogado con experiencia que les pueda decir si la operación amerita este otorgamiento de poder, ¿de acuerdo? Este poder, al momento de otorgarse, bastará que se dé con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño y tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defender. Era lo que mencioné en el primer párrafo. O sea, con este poder puedes administrar y defender esos bienes, ¿ok? La manera de ejemplo, pues sirve para comprar, vender, rentar, donar, hipotecar bienes inmuebles, ¿ok? Aquí creo que es más, este poder va más relacionado siempre a bienes inmuebles. Sí se puede también o sea, al final es tener actos de dominio de todo, ¿no? O sea, así como les decía, de un coche hasta de una casa. Entonces, sí es importante que antes de otorgarlo se verifique la finalidad de la operación. Ahora, ¿cuáles son los poderes especiales o el poder especial? Pues los poderes especiales son otorgados para ser representado en uno o más asuntos específicos. ¿Va? Se va a especificar exactamente para qué va a ser usado este poder. Este poder se va a extinguir automáticamente con la conclusión del mandato por la cual fueron otorgados y este poder al extinguirse automáticamente y al tener un asunto específico, pues va a proporcionar mayor seguridad al poder dante. ¿Por qué? Porque pues ya es de, oye, te otorgo un poder y solo es con esta finalidad y una vez que se cumple esa finalidad, se da por concluido o se extingue. Entonces ya no hay riesgo de que la persona siga utilizando el poder para diversos o para demás trámites o pues no sé, otros actos que a lo mejor ni siquiera estén establecidos, ¿no? En este poder, pues se va a poder proporcionar información relativa al objeto del poder, como les mencionaba, o sea, la finalidad para el que se va a utilizar el documento,
Aquí como ejemplo es como la compra o venta de un inmueble, la realización de trámites ante un tribunal o juzgado o autoridad administrativa, el retiro de dinero de una cuenta bancaria o la adquisición de créditos hipotecarios, entre otros, ¿ok? Aquí se acude ante el notario y le dice, ¿sabes qué? Únicamente quiero otorgarle un poder para que pueda vender este terreno que tengo ubicado en la Ciudad de México. Entonces, literal, el poder va a decir que es un poder especial eh, tan amplio, lo puede mencionar tan amplio como se requiera, es decir, actos de administración y de pleitos y cobranzas, para únicamente vender ese terreno en la Ciudad de México. O sea, no va a poder ni vender otro terreno que tengas en otro estado o otro inmueble que tengas en la Ciudad de México. O sea, únicamente va a ser respecto del bien que tú especifiques en el documento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un poder notarial? Un poder notarial o un mandato es un documento público que por ley requiere de la autorización y otorgamiento por parte de un notario público, permitiendo a una persona física o moral designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos. Básicamente es la misma definición que el poder o mandato, sin embargo, aquí la única diferencia es que se otorga ante un notario público donde autoriza y da fe del hecho que está siendo realizado ante su fe, ¿ok? Aquí, pues es importante mencionar que el poder dante o el mandante, perdón, quien otorga el poder es libre de revocar el poder en cualquier momento a través de una escritura de revocación de poder. O sea, así como uno acude a, a, con el notario público a otorgar ese poder, también puede acudir a decirle, ¿sabes qué? Necesito que me elabores una escritura de revocación de poder porque ya eh, quiero revocar el poder de pleitos y cobranzas que le otorgué a esta persona, ¿ok? Entonces así es como se funcionaría el poder notarial. ¿Cómo tramitamos un poder notarial en México? La persona que desea otorgar un poder tiene que acudir a una notaría pública, como les mencionaba, tiene que identificarse y el notario se va a encargar de redactar la escritura de acuerdo a lo que el mandante o el poderdante requiera que se realice, ¿no? Ahí uno acude, se identifica y ya le, le, le dice al notario de, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa. Y el notario tiene la obligación de asesorar y decir, ¿sabes qué? Pues para que tú puedas vender tu casa a través de un tercero o de un apoderado, pues tienes que otorgarle ciertas facultades. No sé, puede ser pleitos y cobranzas, tanto, o igual y te puedo decir, lo puedes limitar, tiene que ser un poder especial. Entonces siempre se va a recibir o se debe de solicitar también esa asesoría por parte del notario público, ¿ok? Previo a que se redacte el testimonio y que se haga la identificación, se va a hacer ese estudio del objeto para el cual se va a otorgar ese poder y pues también se valora si las partes cuentan con la capacidad para ello y si el acto para el que se pretende dar es válido, legal y posible, ¿no? O sea, no sé, de que, ay, quiero otorgar un poder este, para que fulanito por mí compre la luna, ¿no? No, pues eso no es un acto posible. Entonces, obvio, el notario no va a, este, a acceder a que ante él se otorgue ese poder. ¿Por qué? Porque no es un acto posible que se pueda realizar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero otorgarle un poder a mi hijo
de tantos años para que me represente. Ah, ok, lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Tiene estas limitantes, ¿no? O sea, tu hijo como tal, al ser menor de edad, no lo va a poder ejercer él de forma individual, o sea, va a ser a través de su tutor o a través de la persona que represente al menor, ¿ok? Entonces ahí el notario tiene que valorar y revisar que efectivamente el objeto o que las personas tengan capacidad para realizarlo, ¿de acuerdo? Ahora también el poder permite que el representante, o sea, una vez que ya se hizo el estudio, una vez que ya se valoró que sí las partes cuentan con la capacidad para realizarlo. Aquí también otra cosa respecto a la capacidad, es decir, oye, quiero otorgar un poder para que puedan vender esta casa. Ok, a ver, exhíbeme que eres dueño de la casa y que realmente tienes la capacidad, una, para venderla y dos, que pues que sí tienes la facultad o que la propiedad es tuya, ¿ok? Entonces ahí es donde entra también todo ese estudio. Y pues una vez que ya se hizo el estudio, que se identificó, que ya se redactó el testimonio, que ya se firmó ante el notario público, pues ya el notario nos va a entregar un testimonio y con el cual vamos a poder acreditar esas facultades que nos confirieron o bien no, ya tener también tanto el apoderado como el poder dante los documentos para que ambos puedan acreditar tanto que otorgan el poder como el que tiene las facultades para realizar los actos jurídicos, ¿ok? Ya con el simple hecho de que exhiba la copia o la copia certificada o el testimonio del poder va a ser más que suficiente para que se pueda ejercer esas facultades, ¿ok? Em, ahora, ay, aquí. ¿Cuál es la vigencia de los poderes notariales? Pues bueno, la vigencia de los poderes notariales van a ser, más bien, la vigencia de los poderes no en Ciudad de México y en diversos estados no hay una limitante, solo son 8 los estados de la República Mexicana que en sus códigos civiles establecen una vigencia al mandato otorgado mediante escritura pública, ¿ok? Eh, es importante aquí mencionar y siempre tener presente y verificar dónde se otorgan esos poderes, o sea, ya sea que a nuestros clientes, por ejemplo, cuando quieren hacer operaciones y que la persona que se identifica ante ustedes para firmar el contrato o para realizar la operación, cuente con esas facultades y verificar dónde se otorgó su poder y revisar la vigencia, ¿ok? O sea, cuándo fue que se otorgó y dependiendo del estado, ver si sigue vigente o no. En la Ciudad de México no hay ninguna limitante o no hay ninguna vigencia, únicamente nos marca causales de terminación y con eso, o sea, si pasa alguna de esas causales, ahí es cuando se da por terminado el, el, el poder y, y ya es más que suficiente. Si uno lo quiere terminar, pues se hace la escritura de revocación. Sin embargo, pues vamos a ver cuáles son esos 8 estados de la República y cuáles son la vigencia que marca cada uno de ellos. El primero es Aguascalientes, donde donde el Código Civil nos indica que ningún poder otorgado tendrá una duración mayor a 5 años. Es decir, o sea, ninguno puede ser que tú lo limites a 2 años, sin embargo, si no existe esa limitación, no va a poder ser a mayor de 5 años, ¿ok?
En el estado de Baja California va a tener establece el Código Civil que el poder debe contener el plazo por el que se confiere. En caso de no contenerlo, pues termina los 3 años de su expedición. Aquí es más que claro, o me pones cuánto dura 1 año, 2 años, y si no me pones, entonces no va a ser más de 3 años a partir de que se firmó el documento, ¿ok? En el otro estado sería Coahuila, que el poder tiene una vigencia de 3 años, a partir de que se dio la declaración unilateral del poder dante en favor del apoderado, y pues no va a poder ser mayor a esos 3 años, salvo que se cumpla el tiempo o el mandante revoque el poder, ¿ok? Cualquier disposición que establezca un plazo superior se tendrá por no puesta, ¿ok? Es decir, si yo pongo, ay, no, yo quiero que mi poder tenga vigencia de 5 años. Ah, no, pues no, ¿sabes qué? No, no, aunque tú lo hayas establecido que va a tener 5 años, ¿sabes qué? Que por ley, conforme al artículo del 3009 del Código Civil de Coahuila, no puede ser de 5 años. Entonces, te sujetas a lo que dice la ley y son 3 años, ¿ok? Para el caso de Durango, los poderes tienen la vigencia que fije el otorgante, y pues este no va a poder exceder de 36 meses contados a partir de la fecha del otorgamiento. Y para el caso del Estado de México, el poder debe de contener igual que en Coahuila el plazo por el que se confiere. De no contenerlo, se va a presumir que ha sido otorgado por 3 años, ¿ok? Aquí creo que este sería uno de los más importantes. Digo, tengo conocimiento que nuestros clientes están en diversas partes del país. Sin embargo, los más comunes son pues Ciudad de México o Estado de México, ¿no? Entonces aquí, siempre que no se exhiban un poder del Estado de México, hay que confirmar que el plazo pues sigue, o más bien la vigencia sigue correcta y que no ha pasado de esos 3 años. En el estado de Guanajuato, el poder tiene una duración de hasta 5 años. Como vemos, pues normalmente es entre 3 y 5 años los que marcan las legislaciones de estos 8 estados. Y por último está Jalisco y Zacatecas, que Jalisco va a tener que no va a ser mayor a 5 años. La vigencia, ningún poder se va a otorgar por una duración mayor a 5 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque, ¿ok? Entonces, te da la opción de, oye, va a durar 5 años, pero pues dentro de esos 5 años lo puedes revocar antes. O sea, no es forzoso que tenga que durar ese plazo que establece la ley, ¿no? O sea, sí es forzoso en cuestión del limitante, pero no es forzoso de que digas, yo solo lo quería para que con duración de 1 año. O sea, tú lo puedes revocar al año o establecer incluso que la duración del poder va a ser por 1 año, ¿de acuerdo? Respecto a Zacatecas, nos establece que ningún poder se otorga por una duración mayor a 3 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo el mandante lo revoque. Y aquí tiene una excepción de los que se otorguen para actos de dominio sobre bienes inmuebles, cuya vigencia podrá exceder del término de 1 año, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no va a poder, para actos de dominio, no va a poder ser mayor a 1 año. ¿Esto por qué lo hacen? Principalmente lo empezaron a poner limitantes o periodos en los poderes por cuestión de seguridad, ¿no? O sea, porque el hecho
yo me he tenido casos donde hay poderes en, por ejemplo, en empresas, ¿no? O sea, de que entra tal persona y se le otorga poder, y ya derivado de la rotación o de que dejó de ser socio o accionista, ya ahí como que se queda en el olvido el poder y pues el poder sigue subsistiendo, o sea, el poder sigue vigente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para poder identificar o si es necesario poner una vigencia, ¿no? Normalmente pues se recomienda que no se establezca esa vigencia, digo, en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, para no caer en esa limitante de que, ¿sabes qué? Pues pasaron 5 años este, y ya, pues yo le puse que 5 y ahora hay que otorgar otro, ¿no? Entonces, pero pues sí le recomendamos que, o sea, no se ponga la limitante, sin embargo, que sí se tenga muy identificado cuáles son las personas que tienen poderes, qué tipo de poderes, y pues que si ya no están en la empresa o si ya, ¿sabes qué? Le otorgué a esta persona para que vendiera a mi casa en su momento, pero ya no la vendió, pues que se tenga bien identificado y se revoque. O sea, no, a excepción de estos 8 estados, o sea, los demás siguen con vigencia indefinida, ¿no? Entonces, sí es importante tener bien ubicados las vigencias y pues si ya no se necesitan, pues proceder a la revocación de los mismos. Ahora, aquí les menciono cuáles son los modos de terminar el mandato o poder. A excepción de esos 8 estados, los demás los demás estados se van a regir por lo que establece este artículo, donde es el artículo, ay, no lo puedo ver, pero me parece que es el 2, no se pone en barra, aquí está, 2595 del Código Civil Federal. El mandato, aquí nos establece que el mandato o poder va a terminar por 5 razones. Una, por la revocación, es decir, ¿sabes qué? Ya hiciste la tarea que yo te solicité, o ya hiciste el acto para el cual requería que tuvieras el poder, entonces, pues ya, te voy a revocar el poder, te acude ante el notario a hacer esa revocación y de esa forma es como termina el mandato poder. Es importante aquí también mencionar que, digo, por cuestión de tiempo y para no excederme en la presentación y también por cuestión de que no sea tanta información, es importante mencionar que tanto el poder dante como el apoderado tienen ciertas obligaciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para el caso de la revocación, ok, te revoco tu poder y el poder dante está obligado a notificarle al apoderado de que ya se le está haciendo esa revocación. Esto se limita, o hay una excepción, que a menos de que en el poder se haya establecido que acuerdan que no se va a dar ese aviso, ¿no? O sea, que lo va a poder revocar sin aviso previo o al momento de realizarlo, ¿ok? Entonces aquí sí es importante mencionar y que ustedes también cuando les digan, oye, es que te quiero otorgar un poder, o que ya sea que vayan a ser poderdantes o apoderados, revisen bien a fondo, vayan con una persona especializada que los asesore de cuáles son las obligaciones y también derechos que tiene cada una de las partes, ¿de acuerdo? Porque también responden por daños que puedan causar, o sea, derivado del ejercicio o de utilizar ese poder en ciertos actos, no sé, a lo mejor la operación salió mal, pero fue por una mala representación, pues el poder dante puede
exigir el pago o de una indemnización o de los daños y perjuicios que le haya ocasionado. Y viceversa, también el, el mandatario puede, o el apoderado puede decir, ¿sabes qué? O sea, tú me diste un poder donde me está, para que yo te represente, pero, o sea, me lo otorgaste, no sé, un ejemplo que pudiera pasar, me lo otorgaste para que viniera a tu casa y tú sabías que no podía, o sea, que no podías vender esa casa y yo lo firmé, ¿no? Entonces ahí el apoderado o el mandatario está facultado y tiene el derecho para exigirle el pago de de esa indemnización o de cualquier daño o perjuicio que le haya ocasionado con el ejercicio durante el ejercicio de ese poder, ¿ok? Bueno, regresando a los modos de terminar el mandato, la segunda opción es por la renuncia del mandatario. Es decir, yo voy, sí, y ante el notario donde se otorgó, puede ser, y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir teniendo este poder, así que renuncio al mandato que me otorgaron. Hay también ciertas limitantes y ciertas excepciones donde no es posible realizar esta renuncia, pero son como casos muy específicos. Y de ahí en fuera, pues tú puedes acudir y presentar ante el fedatario público, el notario público, tu renuncia a ese mandato. ¿Ok? La tercera opción o la tercera forma es por la muerte del mandante o del mandatario. Es decir, si yo te otorgué un poder para actos de dominio, en cuanto yo fallezca, ya, ahí se termina. Sin embargo, aquí ojo, eh, si el poder dante es el que muere, el mandatario está obligado a seguir con el cumplimiento de esas facultades o de ese mandato hasta que no se determine, hasta que los herederos no determinen quién va a ser el responsable ahora, ¿no? O sea, mientras no se establezca eso, el mandatario va a seguir ejerciendo su representación, ¿de acuerdo? Perdón. Ahora, otro de los modos para terminar es por la interdicción de uno u otro de las partes, ¿ok? ¿Qué es la interdicción? La interdicción es un estado que es declarado por un juez donde la persona carece de capacidad, ya sea capacidad física o capacidad legal, o sea, que no pueda representar a la otra persona, ¿ok? Es decir, no, o sea, como el ejemplo más claro es, ¿sabes qué? Tú me otorgaste un poder para actos de dominio, pero ¿qué crees? Que tuve un accidente donde tuve un problema cerebral, entonces, pues ahorita no puedo hablar o no puedo o realmente me afectó que no, o sea, ya no recuerdo nada. Entonces, yo en ese momento está incapacitada la persona legalmente y físicamente para, para poder ejercer esos actos o esas facultades, ¿ok? Entonces, puede ser cualquiera de ya sea el mandante o el mandatario, el que entre en ese estado de interdicción. O, pues, el último punto sería por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido. ¿Ok? Entonces aquí aplicaría en caso de, ¿sabes qué? Yo voy a otorgar, se puede poner, como bien lo he mencionado, a pesar de que no haya un límite, por ejemplo, en Ciudad de México, en otros estados, se puede establecer de que únicamente sea por el plazo de 5 años el poder o por un año, entonces pues se termina el mandato una vez que se haya cumplido ese año.
o por la conclusión del negocio, cuando es un poder especial, por ejemplo, de que, ¿sabes qué? Necesito que vendas mi casa o vendas mi coche, o que realices tal trámite, o que me representes en tal juicio. Entonces, en cuanto se vende el bien, en cuanto se termine el juicio, en cuanto se termine el trámite, ahí es cuando el mandato termina, ¿ok? Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, agradeceré que me las hagan llegar a través del recuadro de preguntas y respuestas para que las podamos revisar y pueda atender a sus consultas. Aquí tengo una que dice, buenas tardes, ¿se puede hacer este documento cuando la persona que le otorga el poder a la otra se encuentra en otro país? Gracias. Bueno, quiero pensar que se refieren o sea, el poder, si se puede realizar un poder. Sí, sí se puede hacer un poder. En este caso, un ejemplo, si estamos en México, se otorga aquí, tú vas ante un notario público y ¿sabes qué? Quiero otorgar un poder a, no sé, a mi esposa que se encuentra en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el notario se encarga de que el poder cumpla con ciertos requisitos y ciertos lineamientos y respecto también de las leyes del otro país para que pueda surtir efectos. Ojo aquí, no basta con que se otorgue el poder para que surte efectos. Se tiene que hacer, una vez que se otorgue el poder ante fedatario público, se tiene que apostillar. ¿Esto porque Para que esta apostilla se realiza para que el documento pueda surtir efectos en otros países. Siempre y cuando esta apostilla se va a realizar, siempre y cuando el país donde se va a ejercer ese poder esté dentro de los países o que esté o dentro de la Convención de la Haya, donde en esta convención hay ciertos países que son miembros y si están dentro de esta convención, se debe hacer mediante esta apostilla y ya con que lleve la apostilla, se tiene que enviar ese documento en original para que la persona que esté en Estados Unidos, por ejemplo, pueda ejercer ese poder allá, ¿ok? Y así viceversa. No sé, un poder en Colombia. ¿Sabes qué? Necesito otorgarle a una persona que está en México un poder, ¿ok? La persona que está en Colombia va con un notario, apostillan ese poder. Siempre la apostilla debe de ser del país donde se otorga o donde se realiza la operación, ¿ok? Entonces, esa persona que está en Colombia lo otorga ante el notario, lo apostilla y una vez que ya cumplió con esos requisitos, lo envía a México y surte efectos ya para que pueda surtir efectos. Ojo, aquí hay todo dependerá también para que lo vayan a ocupar el poder, ¿ok? Y siempre tienen que revisar antes de otorgarlo qué características o qué redacción incluso es la que le necesitan o les sirve en el país donde se va a ejercer, porque nos ha pasado de que, o sea, ¿sabes qué? Aquí otorgo mi poder para actos de administración con la redacción que yo uso y ya que lo envío a otro país, me dicen, no, es que tenía que decir también esto porque acá las leyes de Estados Unidos piden que diga esto, ¿ok? Entonces, sí hay que verificar antes de otorgar este tipo de poderes para que pues cumplan todos los requisitos, que no, o sea, a veces también respecto a los tratados internacionales, piden que vengan ciertas leyendas, entonces
previo a otorgarlos hay que revisar que se cumplan esos requisitos, pero sí, sin problema alguna, pueden otorgar poderes a otra persona que esté en otro país. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Todavía nos quedan unos minutitos. Voy a esperar un minutito para ver si alguien más. Bueno, pues creo que serían todas las preguntas. Espero que esta información que les proporcioné les haya servido, que haya sido fácil de entenderla. Traté de hacerlo lo más claro y preciso. Sin embargo, pues digo, cualquier duda o asesoría que requieran, con gusto podemos ayudarlos. Y les dejo mi correo en el chat para que nos puedan hacer llegar todas sus dudas o comentarios. Y pues sería todo. Les agradezco a todos por unirse a este webinar. Les deseo que tengan excelente tarde y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Solo les pediría a mis compañeros de GIA que continúen en la sesión para tomar asistencia. Muchas gracias.